sol se elevaba suavemente sobre el campamento de los israelitas. Aún reinaba el silencio, ese tipo de silencio que solo llega después de una pérdida tan grande como la de un líder amado. Moisés había partido, y aunque su cuerpo no fue encontrado, su ausencia se sentía como un eco en cada rincón del pueblo. Pero el propósito de Dios no se detiene. Y en medio de ese silencio sagrado, la voz del Señor rompió el aire como un rayo de luz que atraviesa la niebla. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, ahora tú serás quien conduzca a este pueblo. Levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. Josué sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Moisés, su maestro, retumbaban en su mente: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que Dios prometió a sus padres. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Josué se postró en tierra, temblando. Él sabía lo que significaba ese llamado. Sabía la carga, el desafío, pero también conocía al Dios que lo llamaba. Dios continuó: guarda el libro de esta ley. Medítalo día y noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué levantó la vista. Ya no había temor, sino un fuego encendido en el corazón. El mismo Dios que guió a Moisés ahora estaba con él. Y esa era toda la garantía que necesitaba. Entonces se levantó, caminó al centro del campamento, y con voz firme proclamó: prepárense. Dentro de 3 días cruzaremos el Jordán y tomaremos la tierra que el Señor nos ha prometido. El pueblo respondió al unísono, como un solo corazón: todo lo que nos mandes, haremos. A donde nos envíes, iremos. Como obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Que el Señor esté contigo como estuvo con él. Josué asintió, y en su rostro brillaba una determinación silenciosa. El tiempo de duelo había terminado. Había llegado el tiempo de la conquista. El tercer día llegó como un susurro que se transforma en estruendo. El campamento entero se movía con una mezcla de expectación y reverencia. La orden de Josué había sido clara: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, muévanse de su lugar y síganla. Porque ustedes no han pasado antes por este camino. A lo lejos, el majestuoso río Jordán rugía. Sus aguas estaban crecidas por la temporada, desbordadas e impetuosas. Parecía imposible cruzarlo, pero el pueblo recordaba el Mar Rojo. Sabían que si Dios estaba al frente, nada era imposible. Josué se adelantó y habló al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Los sacerdotes tomaron el arca, símbolo de la presencia de Dios, y comenzaron a caminar hacia las aguas. Y entonces sucedió. Apenas sus pies tocaron el borde del río, las aguas se detuvieron en seco. El caudal que descendía desde arriba se amontonó como un muro invisible, mientras el resto continuaba fluyendo hasta desaparecer. El lecho del Jordán quedó seco. El pueblo se quedó en silencio. Era como si el mismo tiempo se hubiese detenido. Uno a uno, comenzaron a cruzar. Ni lodo, ni obstáculo, solo la tierra seca bajo sus pies, y el asombro dibujado en cada rostro. Josué, desde la orilla, observaba. Sabía que esto era más que un milagro. Era la confirmación de que Dios estaba con él, tal como lo había prometido. Entonces mandó a 12 hombres, uno de cada tribu, a tomar una piedra del fondo del río. Al llegar al otro lado, las apilaron como un monumento. Esto será una señal para las futuras generaciones, dijo Josué. Cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, les dirán: las aguas del Jordán se detuvieron ante el arca del pacto del Señor. Estas piedras son un memorial de que Dios estuvo con nosotros. Y cuando el último pie cruzó, los sacerdotes salieron también del lecho del río, y en ese instante, las aguas regresaron a su cauce, tan fuertes como antes. El pueblo acampó en Gilgal, donde erigieron las 12 piedras. Aquella noche, bajo las estrellas del desierto, muchos lloraron. No de miedo ni de tristeza, sino de gratitud. Dios los había traído a la tierra prometida. La promesa estaba viva. La tierra de Canaán se extendía frente a ellos,
vasta y fértil. Pero no estaba vacía. La primera gran ciudad fortificada que se interponía en el camino del pueblo era Jericó. Altos muros la rodeaban, gruesos como para resistir cualquier ataque. Desde sus torres, los soldados cananeos vigilaban, sabiendo que Israel ya había cruzado el Jordán. Josué estaba a solas una tarde, observando desde lejos la ciudad, cuando algo inusual sucedió. De pronto, un hombre apareció frente a él, espada desenvainada en mano. Su presencia era imponente, su semblante, celestial. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué, alerta. No. Soy el comandante del ejército del Señor, y ahora he venido. Entonces Josué cayó rostro en tierra, reconociendo la presencia divina. Quítate las sandalias de los pies, dijo el comandante, porque el lugar donde estás es santo. Dios estaba allí, guiando cada paso, como lo había hecho con Moisés. Días después, el Señor le dio a Josué instrucciones que desafiaban toda lógica humana. Tú y tus hombres rodearán la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca, tocando trompetas de cuerno de carnero. Pero el 7º día, darán 7 vueltas a la ciudad, y al final, todos gritarán con fuerza. Entonces, los muros caerán. Josué no dudó. Durante 6 días, el pueblo marchó alrededor de Jericó en completo silencio, excepto por el sonido grave y constante de las trompetas. Los habitantes de la ciudad miraban desde lo alto, confundidos, quizás burlándose al principio, pero también temerosos. Nadie había visto una táctica como aquella. Y al amanecer del 7º día, el pueblo se levantó temprano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, el silencio era absoluto, salvo por las trompetas que no cesaban. En la 7ª vuelta, Josué levantó la voz. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y un estruendo surgió del pueblo, como un rugido que sacudió la tierra misma. En ese instante, los muros de Jericó temblaron y se derrumbaron. No por catapulta ni espada, sino por el poder del Dios viviente. El pueblo subió, cada uno directo hacia adelante, y tomaron la ciudad. Nada pudo resistir ante el Dios que parte mares y derriba fortalezas. Tras la caída de Jericó, la fama de Israel se esparció como fuego en el viento. Las ciudades vecinas temblaban. Pero no todos reaccionaron con miedo. Algunos prepararon sus ejércitos para la guerra, y otros, como los gabaonitas, optaron por la astucia. Un día, llegaron a Josué unos hombres vestidos con ropa vieja, sandalias desgastadas y sacos rotos, trayendo pan seco y mohoso. Se postraron ante él diciendo: venimos de un país muy lejano. Hemos oído del Dios de Israel y sus maravillas, y venimos a hacer pacto con ustedes. Josué y los ancianos los miraron con cautela, pero sin consultar a Dios, firmaron un acuerdo de paz. 3 días después, se descubrió la verdad, eran vecinos. Habitaban en Gabaón, a poca distancia. Pero ya era tarde. Un pacto había sido hecho en el nombre del Señor, y Josué no podía romperlo. Entonces 5 reyes amorreos, furiosos con Gabaón por su alianza con Israel, marcharon para atacarla. Y Gabaón envió mensajeros a Josué. Ven rápido. Ayúdanos. Josué marchó toda la noche con su ejército, subiendo desde Gilgal. El Señor le habló. No tengas miedo de ellos. Yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. El ejército israelita atacó con valentía. Dios mismo luchó por ellos. Mientras huían los enemigos, el cielo se oscureció, y grandes piedras de granizo cayeron sobre los soldados amorreos. Más murieron por el granizo que por la espada. Y ese día, Josué hizo algo que estremeció el universo. Frente a todo el pueblo, clamó: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Nunca antes, ni después, hubo un día como aquel, en que Dios escuchara la voz de un hombre de esa manera. El Señor peleaba por Israel. Después de años de guerra, la tierra prometida comenzaba a silenciarse. Las espadas estaban gastadas, los campamentos se convertían en ciudades, y el polvo del desierto daba paso al fruto de la obediencia. Josué reunió al pueblo y a los líderes de las tribus.
El tiempo de la conquista estaba llegando a su fin. Ahora comenzaba otra etapa, repartir la herencia de la tierra, aquella que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Cada tribu tendría su territorio. Pero no fue Josué quien eligió, fue el Señor quien designó cada porción. Por sorteo, bajo su dirección, la tierra fue distribuida. A Judá se le asignó la vasta región del sur. A Efraín y Manasés, los hijos de José, se les dio tierras fértiles en el corazón de Canaán. Benjamín, Dan, Simeón, cada uno recibió su heredad. Los levitas no recibieron tierra como los demás. Su herencia era el Señor mismo. A ellos se les dieron ciudades y campos alrededor, pero su función era servir en el santuario, enseñar la ley y guiar al pueblo en los caminos de Dios. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Caleb se acercó a Josué. Han pasado 45 años desde que Moisés me prometió esta tierra, dijo. Yo tenía 40 entonces. Hoy tengo 85, pero aún tengo la fuerza de aquel día. Dame la región montañosa donde están los anaquitas, los gigantes. Con la ayuda del Señor, los expulsaré. Josué lo bendijo y le entregó Hebrón. Y así, Caleb, el valiente que creyó cuando otros dudaron, conquistó la tierra que Dios le había prometido. Día tras día, la promesa de Dios se volvía tangible. Casas, campos, viñas, montañas. Todo lo que fluía con leche y miel ahora era de ellos. Pero con la tierra, también venía una responsabilidad. Vivir como pueblo santo, obedecer al Señor, y no contaminarse con los ídolos de las naciones que habían vencido. Josué veía todo eso. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de peso. Sabía que la herencia no solo era física, sino espiritual. Era necesario mantener viva la fe, y recordar siempre quién les había dado la victoria. Con el paso de los años, Josué envejeció. Su cabello encaneció, su rostro mostraba las huellas del tiempo y de las batallas libradas. Pero su espíritu seguía firme. Su corazón seguía lleno de fe. Reunió a todo el pueblo en Siquem, bajo la sombra de los grandes árboles, el mismo lugar donde Abraham había levantado su primer altar siglos atrás. El ambiente era solemne. Todos sabían que Josué, el siervo de Dios, tenía algo importante que decir. Y entonces, con voz firme pero cargada de emoción, Josué les habló. No de él mismo, sino de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo tomé a Abraham del otro lado del río. Lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia. Saqué a vuestros padres de Egipto. Abrí el mar. Les di maná. Les entregué ciudades que no edificaron, viñas que no plantaron. Y ahora, aquí están, viviendo la promesa. Josué no contaba su historia. Contaba la de Dios. El Dios que los eligió, los formó, los liberó, los guió, y los estableció. Y entonces, su voz se hizo más seria, más directa. Temed, pues, al Señor, y servidle con integridad y verdad. Quitad los dioses que sirvieron vuestros padres. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo, conmovido, respondió al unísono. Nunca dejaremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué les advirtió. No podréis servir al Señor si vuestro corazón no es sincero. Porque Él es santo, y no tolerará la idolatría. Si le abandonáis, Él se volverá contra vosotros. El pueblo insistió. Al Señor serviremos. A Él obedeceremos. Entonces Josué erigió una gran piedra como testigo. La colocó bajo una encina, junto al santuario del Señor. Y dijo, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será testigo si negamos a nuestro Dios. Después de esto, Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Y por un tiempo, Israel sirvió al Señor, mientras vivió Josué y los ancianos que lo sucedieron. Su legado no fueron solo conquistas, ni murallas derribadas, ni victorias épicas. Fue fidelidad, fe inquebrantable, y obediencia al Dios que cumple cada una de sus promesas.